estado viendo ahora cómo Dios se ha revelado, cómo a Dios se ha manifestado, se autodescubierto a la humanidad y a los creyentes. Y Dios ha tenido dos caminos para autorrevelarse, para mostrarse y descubrirse a la humanidad, que son la revelación general, ¿lo recuerda? Revelación general y la revelación especial. Y en la revelación especial es donde estamos estudiando estas vías, estos diferentes caminos, ¿verdad? Que de alguna manera, como una vertiente que viene de arriba, como una cascada de muchas voces. eh, Apocalipsis, ¿cierto? Si mal no recuerdo, creo que Apocalipsis, Juan ocupa este vocabulario como una voz de muchas aguas. Como suenan un poco las cascadas o los saltos. Y de esta manera, si puedo permitirme la ilustración, la figura es que Dios ha hablado de muchas maneras, desde el cielo se ha revelado, y estas voces, estas vías o estos caminos donde Dios ha hablado a los hombres, a la humanidad, le llamamos la revelación general por un lado y la revelación especial. Y en esta revelación especial hay muchos caminos que Dios ha utilizado para revelarse de manera especial o específica particular. El Urim, el Tumim, ahí vimos también el tema de la suerte, los sueños, las visiones, las teofanías, que también incluimos las cristofanías, y hasta la semana pasada vimos los ángeles. Ahora vamos a ver los profetas, ¿ya? Todavía estamos en este momento cuando Dios habla directamente, como podemos ver, son caminos directos a los individuos. Si estamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, estos son caminos directos, ¿ya? Entonces Dios acá, si utilizó un ángel, él tiene este mensajero, como estoy haciendo clic en la flecha ahí, entonces este mensajero llamado ángel va y le comunica o a ciertos grupos o a algunos individuos una verdad específica. Por ejemplo, cuando este ángel le trae la respuesta a Daniel, por lo que él está orando, o cuando un ángel le comunica, le revela cierta información especial de Dios a Zacarías con respecto al nacimiento de su hijo Juan Bautista, o cuando el ángel se comunica con María, o cuando un ángel ayuda a Pedro a salir de la prisión. Pero una vez que se cierra la escritura, si se dan cuenta, nuestro diagrama cambia el gráfico. Una vez que se cierra el Nuevo Testamento y con esto la escritura completa, ya toda la revelación especial para nosotros es filtrada y nos llega por medio de las escrituras. No es que las escrituras nos entregan una revelación directa, sino que la revelación especial ha quedado registrada, ha quedado impresa y sellada en las escrituras. Por lo tanto, hoy día, en esta dispensación de la iglesia o de la gracia, como se le llama, post Nuevo Testamento, la humanidad completa puede tener conocimiento de Dios por medio de las escrituras. Los profetas, ahí estamos ahora en los profetas. Veamos primero una descripción básica, después vamos a entrar en algunos detalles, porque yo sé que ustedes siempre lo solicitan. Pero básicamente como una vía de revelación especial, el Señor utilizó profetas. El Señor utilizó profetas, hombres que comunicaron de manera especial y sobrenatural conocimiento de Dios o información respecto a Dios. Dice ahí nuestros apuntes. Los profetas del Antiguo Testamento fueron portadores del mensaje de Dios a la humanidad, al igual que los profetas del Nuevo Testamento. Ellos, los profetas, hablaban con autoridad porque comunicaban, declaraban la palabra del Señor.
Vamos a dejarlo hasta acá, ¿ya? Voy a volver a leer esta breve explicación. Lo marqué ahí o lo subrayé con celeste. Los profetas del Antiguo Testamento fueron portadores del mensaje de Dios a la humanidad, al igual que los profetas del Nuevo Testamento. Ellos, es decir, los profetas, hablaban con autoridad porque comunicaban o declaraban o enseñaban la palabra del Señor o la palabra de Dios. Palabra que en ese momento generalmente era oral o auditiva, ¿ya? Y aquí con los profetas podemos hacer un mix, una mixtura de vías de revelación especial. ¿Por qué? Porque algunos profetas recibieron el mensaje de Dios, mensaje especial, particular, por medio de una visión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Daniel o Isaías o Jeremías o tantos otros eh, tuvieron estas visiones, esta amalgama de los sentidos, ¿verdad? De los ojos auditivos, podían a veces sentir, palpar el calor de las visiones, y estas visiones que Dios les comunicaba de manera sobrenatural, ellos, los profetas, eran portavoces de esta revelación especial. Así que aquí en los profetas tenemos una mixtura, un mix de revelación especial. Habían otros profetas que Dios les habló por sueños, es decir, mientras ellos dormían o descansaban, ellos soñaban un sueño obviamente milagroso, sobrenatural, infalible, y ellos al despertar después comunicaban este mensaje o a un rey que se estaba portando mal, o a un buen rey, como David en su minuto, o al pueblo, y ellos comunicaban el mensaje. Hubieron otros profetas que recibieron información directa, audible de Dios, es decir, ellos abrían sus oídos, podemos decir, su audición, y ellos escuchaban la voz de Dios directa a sus oídos, a su cerebro, y ellos comunicaban esta visión o esta palabra de Dios oral, y ellos la comunicaban al pueblo o a algún grupo específico. Y posteriormente, lo que hicieron algunos profetas fue registrar esta información o esta revelación. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, si creemos que ellos mismos escribieron sus libros proféticos. Entonces ellos recibieron información por un sueño, por una visión, por su oído, la proclamaron oralmente y algunos la transcribieron y la convirtieron en lo que hoy día tenemos la palabra de Dios. Así que, de manera bien resumida, en este sentido, los profetas, los verdaderos profetas, fueron, como tenemos nuestro gráfico acá, una vía de revelación especial. Dios utilizó ángeles, utilizó estas teofanías y también utilizó profetas. Y esto es la maravilla de la gracia de Dios que se manifiesta en toda la historia de la humanidad. Porque los profetas eran hombres como usted y como yo. Ningún profeta fue perfecto, ningún profeta fue sin pecado. Así que los profetas eran hombres falibles, frágiles, pecadores en su minuto como usted y como yo, pero Dios los toma, los escoge y los utiliza para que estos hombres, los profetas, fuesen portavoces o fuesen un camino de la revelación especial. Yo no hice el ejercicio ahora, en algún minuto lo pensé en hacer, pero se me olvidó. Pero tenemos profetas de todo tipo, ¿no? Eh, ¿Alguien recuerda cuál era el oficio de Oseas? ¿Se recuerda el profeta Oseas? ¿Cuál era el oficio? Creo que era Oseas que tenía un trabajo bien especial. Se me perdió Oseas.
Si alguien encuentra el oficio o el trabajo de José antes que yo, me lo dice, ¿ya? Me tiene que hablar, ¿ya? Porque no estoy mirando yo la pantalla. O no sé si será el que yo quería saber. Bueno, no voy a ocupar tiempo en eso, ¿ya? Pero lo que se me venía en la mente es que Dios utilizó hombres variados, de todo tipo de oficios, de todo tipo de trasfondos, para utilizarlos como mensajeros, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a Daniel, que llegó a ser consejero de los más grandes emperadores de esa última etapa antes que tomase el poder Alejandro Magno, el macedonio allá, que tomase el gobierno del mundo existente antes de los romanos. Daniel fue un hombre que estuvo aquí arriba, ya que fue consejero, usted sabe, de Nabucodonosor, de Darío, de Ciro, etcétera. Pero hubieron otros profetas que fueron escogidos como Elías, ¿verdad? Un hombre simple, sencillo, un poco salvaje, podrían decir algunos. Eliseo, que era un ayudante de Elías, y así tenemos a una variedad de hombres, de oficios, de trabajo, desde los cuales Dios llamaba para comunicar su revelación especial. ¿Ya? Así que si alguien recuerda, no sé, algún profeta específico que haya tenido, como Daniel, algún oficio, algún trabajo especial o cotidiano, ahí usted me recuerda, ¿ya? No sé si de repente las maestras ahí de escuela dominical pueden recordar alguno de los profetas, pero era solamente un detalle, ¿ya? Sigamos con nuestra visual. Voy a marcar ahí ahora. A un predicador, y esto ya tiene un poco de aplicación para nosotros, ya no tiene tanto que ver como el profeta una vía de revelación especial, sino para hacer un énfasis que corresponde saber. A un predicador o un maestro de hoy en día no se le puede calificar de profeta, puesto que él proclama, el maestro, el pastor, el predicador, proclama o explica la palabra de Dios previamente dada y escrita en su minuto, inspirada por Dios y escrita por estos santos hombres. Entonces, un pastor de iglesia podría ser calificado como un profeta en este sentido de la palabra. ¿Alguien de ustedes podría llamarme el profeta Rodrigo? Suena bonito, ¿no? Sí, suena bien. El profeta Vega. Moisés, ahí que te veo muy sonriente. ¿Qué piensas tú? Active su audio, por favor. Ahora sí. El profeta Vega, la definición del profeta Vega. Tú, si alguien me llamara profeta, ¿qué le dirías tú en pocas palabras? ¿Que está equivocado o que podría hacerlo? Claramente que estaría equivocado, porque ya los profetas ya tuvieron su tiempo, ellos ya se terminó. Lo mismo como los apóstoles y todo el tema, ya el que salga profeta ya quería decir que Dios le está hablando directo. Claro, en este sentido de la palabra. Y a veces, mucho a veces uno lo escucha, a veces en las redes sociales, que a veces dice la profetiza tanto o el profeta tanto que Dios le comunicó, que Dios habló y que Dios me dijo, porque siempre está Dios me dijo, Dios me habló y esto es lo que quiere para su pueblo, entre comillas. Bien, gracias hermano Moisés por su opinión y comentario. Ya, bien,
aquí lo estamos resumiendo y lo estamos haciendo como una afirmación, pero en las próximas láminas vamos a estudiar un poco más de eso. Digamos que, no, mejor voy a esperar a leer después estos versículos. Si alguien puede ayudarme con estos textos, por favor, y leer segundo libro de Samuel 23:2, Malaquías 1:1 y así sucesivamente. Ya, por favor, si hay hermanas o hermanos voluntarios para leer estos versículos que hablan sobre los profetas, como... ¿Quién puede leer segundo libro de Samuel 23:2, por favor? Yo lo tengo, pastor. Ya, adelante. 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Perfecto. ¿Lo puede leer de nuevo, por favor? Sí. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Perfecto, gracias hermano Raúl. Aquí hay algo crítico, aunque no es una definición, pero tenemos un ejemplo crucial de qué es lo que era un profeta en el sentido bíblico, el oficio de profeta, la naturaleza del profeta era alguien por medio del cual Dios, o en este caso como lo dice el segundo libro de Samuel, el Espíritu de Dios, que creemos que hace referencia al Espíritu Santo. Dios habla por medio del profeta. Tenemos hombres ni mujeres que podrían tener esta autoridad o este privilegio de decir, de yo decirles, por ejemplo, un día a ustedes, hermanos, el Espíritu de Dios habló por medio de mí, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene Malaquías 1:1, por favor? Malaquías 1:1. Yo, pastor, lo tengo. Ya, Carla, por favor. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Bien. ¿Lo puedes leer de nuevo, Carla, por favor? ¿Sí? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Bien, gracias, Carla. Aquí tenemos que entender que es la palabra de Jehová, no es la palabra escrita, sino la palabra de Dios, es decir, Dios hablando al pueblo por medio de quién? Por medio de este hombre, Malaquías, que en este caso es el profeta Malaquías. Zacarías 1:1. Yo lo tengo, pastor. Adelante, hermano Manuel. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Bien, ¿lo puede repetir, por favor, hermano Manuel? En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Bien, gracias, hermano. Aquí tenemos otra afirmación de lo que es el profeta y cómo los profetas eran medios de revelación especial. En este caso, es la palabra de Dios, Dios mismo comunicándole a Zacarías para que él a su vez declarase esto al pueblo. Incluso Zacarías nos da hasta el tiempo en el cual él recibió esta información o revelación. Efesios 3:5. Efesios 3:5. Yo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bien. ¿Qué tipo de profeta estaría hablando? ¿Profetas del Antiguo o del Nuevo Testamento? Efesios 3:5. ¿Qué profetas serían? Del Antiguo. Consuelito dice del Nuevo.
Ya, vuelvan a leerlo de nuevo con atención y me dicen si son profetas del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Ya, ¿cuál es la palabra clave para entender que son profetas del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la palabrita clave? Consuelo dice como ahora, porque dice Muy ahora. bien. Aunque vamos a estudiar este versículo después, pero está diciendo como ahora este mensaje o este misterio es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, en el Nuevo Testamento, mientras se está desarrollando la historia del Nuevo Testamento, Dios también utilizó profetas, apóstoles como profetas. Ya en este caso dice como ahora, dice Pablo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y Efesios 4:11. ¿Quién lo tiene para leer, por favor? Consuelito. Ya, Consuelo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, ¿lo puede leer de nuevo, Consuelo, por favor? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, Consuelo, en base a lo que tú estás leyendo ahora, ¿serían profetas del Antiguo o del Nuevo Testamento? Creo que no está claro. ¿Puede ser de ambos? Si tú miras a los oficios que rodean al profeta, ¿serían oficios de qué época? Del nuevo. Del nuevo, ¿cierto? Yo creo que sería lo más evidente, ¿verdad? Porque está hablando que Dios constituyó y está hablando en el contexto de la iglesia para beneficio de la iglesia, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y también profetas, ¿ya? Así que ya tenemos dos textos aquí que nos hablan de profetas del Nuevo Testamento y obviamente yo creo que es indiscutible también una multitud de profetas del Antiguo Testamento. Así que la vía de revelación especial, es decir, esta voz de Dios que cae desde el cielo, por medio de los profetas, se dio tanto en el Antiguo Testamento, es decir, antes de Cristo y después de la cruz de Cristo. Finalmente, Deuteronomio 13 del 1 al 5, aunque este está entre paréntesis, así que lo voy a buscar yo, ¿ya? Voy a buscar acá en la Biblia para que lo veamos juntos. Voy a compartir. Y usted puede buscar en su Biblia, por favor, también para que lo vea con sus ojos, o puede mirar al frente, ya no hay problema con eso. Voy a buscar acá Deuteronomio, capítulo 13. Lo puede ver al frente, ¿cierto? Sí. Ya, dice ahí Deuteronomio 13 del 1 al 5. Voy a marcarlo ahí para que no nos perdamos. ¿Ya? Dice así la palabra de Dios: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que el profeta te anunció, diciendo, porque acompañó un prodigio, un milagro, ¿ya? Hablemos en un vocabulario más actual. Si se levanta un profeta o un soñador de sueños y te anunciare la señal o prodigios, milagro, y se cumpliere la señal, el milagro, que él te anunció el prodigio diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, ¿qué es lo que debe hacer el pueblo? Según el versículo 3.
¿Qué debería hacer el pueblo? Ahí no No puedo darás oído a las palabras de tal profeta. Exactamente, gracias Susana. El pueblo no debe dar oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios os está probando, es decir, está probando al pueblo para saber si aman a Dios de todo corazón y con toda vuestra alma. Y les hace la amonestación, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él le temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta, es decir, el que tuvo una visión, tuvo un sueño y se cumplió incluso lo que él estaba diciendo por medio de un milagro, una señal, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese y así quitaras el mal de en medio de ti. Dios se comunicó muchas veces y de muchas maneras a los padres, a los patriarcas y al pueblo de Israel por medio de estas voces proféticas. Pero yo creo que más habitual de lo que Dios quisiera y de lo que nosotros quisiéramos, se levantaban hombres que ellos decían ser mensajeros o profetas de Dios. Y Dios les advierte, incluso si lo que dice el profeta se cumple, si aún lo que él soñó llega a cumplirse, lo que él anunció pudiese ser acompañado de una señal y un prodigio, pero el mensaje del profeta tiene la dirección contraria a la voluntad de Dios. ¿Qué debía hacer el pueblo? El pueblo debía rechazar esa profecía, esa señal, ese prodigio, e incluso juzgar con la muerte a aquel falso profeta. ¿Se da cuenta, no? Entonces, aún el ministerio profético Dios lo había restringido. Y esto es lo que lamentablemente vemos en nuestros días, y puede que para algunos de nosotros esto sea lejano, pero cuando uno pone ciertos canales, a mí me ha tocado ver, yo cuando estoy en el sur, allá a veces contratamos DirecTV, y ahí se pueden ver algunos canales pseudo-evangélicos, ¿ya? Y a veces de curiosidad, de morbosidad también ahí lo pongo, y escucho a estos pastores, falsos pastores, predicar, anunciar, profetizar, y usted se da cuenta que incluso aunque lo que ellos digan se pueda cumplir particularmente, pero si su mensaje los lleva a andar en pos de un camino diferente al revelado por Dios, estos profetas, si hubiesen estado en el Antiguo Testamento, deberían haber sido muertos. ¿Y qué es lo que hacen hoy día las iglesias evangélicas? Los levantan, ¿verdad? Les tienen mansiones, les tienen helicópteros, les tienen limusina, y resulta que son falsos profetas, ¿ya? Así que ya en el Antiguo Testamento tenemos cierta prescripción o cierto detalle, ciertos límites para el ministerio profético. Voy a volver a mi visual. Ahora, ¿por qué le cito este pasaje? Porque era obvio que si un profeta decía algo y no se cumplía, era falso, ¿verdad? Eso era lógico. Lo que les quiero mostrar es que incluso podría darse la oportunidad que alguien profetizara algo y se cumpliera. Pero si eso era contrario a la voluntad de Dios, eso debía ser descartado y sancionado con una terrible muerte para aquel falso profeta o falso oráculo también. Volvamos ahora a nuestra visual. Veamos algunos conceptos de los profetas. Básicamente el concepto bíblico de un profeta es el de un individuo que transmite nuevas revelaciones de Dios, ¿ya? Si podemos definir un poco el concepto bíblico del profeta, es un individuo que transmite nuevas revelaciones de Dios. Un profeta del Nuevo Testamento recibía
un profeta del Nuevo Testamento recibía revelaciones directas de Dios antes de que existiese el Nuevo Testamento como tal, como libro o como escritura. 3. La verdad de la iglesia se revelaba a los santos, apóstoles y profetas. Y me gustaría que vayamos allá a Efesios, capítulo 3, que ya lo leyó el versículo 5 la hermana Consuelo. Lo voy a compartir ahí también. Usted puede buscar por mientras Efesios capítulo 3. Ahí estoy compartiendo la Biblia en la pantalla. Efesios capítulo 3. Dice el ministerio de Pablo a los gentiles, en nuestra Biblia Reina Valera. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, para vosotros. Está hablando a los hermanos de esta iglesia de Éfeso, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio o enseñanza que estaba velada, no como algo maligno, sino como una enseñanza, una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. A eso se refiere Pablo con misterio, algo que, una enseñanza que tiene un velo. No sé si usted ve ahí en la pantalla, no me ve los ojos, ¿ya? En este caso, mis ojos, el color de mi ojo sería un misterio, ¿cierto? Usted no puede ver si los tengo verdes, azules, ni café. Pero si yo me quito el velo, usted ya podría ver de qué color son mis ojitos, ¿cierto? Café nomás, ojos café. Eso es lo que quiere decir Pablo, que hay una verdad que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, estuvo oculto. Y ese es el misterio, algo no revelado. Y Pablo fue llamado para revelar ese misterio de Cristo. Y dice, versículo 5, misterio que en otras generaciones, o una verdad oculta, velada, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora, dice Pablo, en el momento que él escribe, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Ya? Los profetas tuvieron este oficio de revelar, de descubrir la voluntad de Dios, voluntad que Dios les revelaba a los profetas en el Antiguo y Nuevo Pacto, y ellos la mostraban, la explicaban o la proclamaban a sus oyentes. Y en ese momento que Pablo escribe, este misterio fue revelado, fue descubierto a sus santos apóstoles y a los profetas. ¿Y cuál es el misterio? En este caso, que los gentiles, es decir, los no judíos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Ya? Entonces el misterio al cual se refiere Pablo realmente no es nada conspirativo, no es nada oculto, sino simplemente el misterio que él, Pablo, como apóstol, y otros hombres profetas mostraron, revelaron y explicaron. ¿Y cuál era este misterio? Que los gentiles son coherederos, son miembros de ¿cuál cuerpo? La iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cierto, hermano Francisco, usted que está estudiando Efesios? En Amén. el Logos con Pedro Palma. Doy ¿Llegaron fe. al capítulo 3 o no? No, todavía no empezamos el capítulo 1, o sea, estamos ahí trabajando en el capítulo 1. Ya, perfecto. Está Así que ansioso.
Sí, el tema de Efesios tiene que ver con la iglesia, Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, etc. Y los profetas del Nuevo Testamento tuvieron ese encargo, tuvieron el encargo de revelar el misterio de la iglesia, una iglesia que es constituida por judíos creyentes y por gentiles creyentes. Y ambos pueblos, como lo dice el capítulo 2 de Efesios, de ambos pueblos, ¿qué es lo que hizo Cristo? Los reconcilió consigo mismo, con Dios, y obviamente entre ellos esta barrera racial que existió en toda la época del primer siglo. Se recuerdan que los judíos cómo adjetivaban a los gentiles como perros. Alguna vez lo hemos explicado, como perros, que era, no perros domésticos, porque eso sería como algo no peyorativo, pero y era esta cizaña que había entre ambos pueblos. Los judíos no pasaban a los gentiles, y obviamente los gentiles, los griegos, los romanos, se sentían superiores a los judíos, esta pequeña tribu ahí sometida durante tantos siglos. ¿Cuál es el misterio apostólico y profético? Que en Cristo, de ambos pueblos, por la gracia y por medio de la fe, se podía formar un solo cuerpo, la cual es su iglesia. Así que nosotros creemos en esta iglesia constituida por estos judíos creyentes, gentiles creyentes. ¿Y cuál fue el ministerio de estos profetas que no conocemos nombres? Ya conocemos los apóstoles, pero hubieron profetas en diferentes lugares de ese primer mundo, mientras no estaba escrito el Nuevo Testamento. ¿Qué hacían los apóstoles por un lado? Los maestros, los ancianos y los profetas, ellos revelaban, ayudaban a quitar el velo o a sacar el velo de esta enseñanza nueva, que los gentiles podían ser coherederos y miembros de este cuerpo. Y esto es tan maravilloso, hermano, esta enseñanza para nosotros tiene 2000 años, pero no sé si usted ha estado atento a estas noticias en Estados Unidos. George Floyd se llamaba el afroamericano que fue asfixiado por un policía. ¿Sí? Yo creo que ustedes han visto las protestas en Estados Unidos. Se pasó de la noticia que era la pandemia, el coronavirus, ahora pasaron al tema racial. Pero la iglesia, Cristo, el Evangelio, es capaz de unir las diferencias étnicas, estas etnias, estas diferencias étnicas en Cristo, en el Evangelio, se dejan a un lado. El Evangelio, la gracia, el verdadero Evangelio rompe estas barreras. Y por eso es que en nuestra iglesia podemos compartir con nuestros hermanos haitianos, podemos abrazarlos, y para nosotros eso no es nada extraño, ¿cierto? No es nada así como que hiciéramos un esfuerzo. O podemos acoger a nuestra hermana Vidalia, podemos acoger a Milton y Cecilia, a la hermana Marta Murcia, etc. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Cristo ya no hay nacionalidad, ¿cierto? Que lo estudiamos ahí en Filipenses 3. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. En el cielo. Claro. Bueno, yo me entusiasmo con estas cosas, me gusta predicar, así que voy a dejar la predicación a un lado, ¿ya? Pero lo que les quiero, ya volviendo a mi clase, lo que les quiero decir es que parte del ministerio profético del Nuevo Testamento, estos santos apóstoles y profetas, tuvieron el ministerio de revelar este misterio, el ministerio de revelar el misterio. ¿Y cuál es el misterio? Que los gentiles podemos ser coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esto es maravilloso, ¿ya? Así que los profetas del Nuevo Testamento no tenían el propósito de decirle a ustedes cuándo iba a morir, cuál iba a ser su próximo trabajo, ni cómo le iba a ir a la iglesia. No, que eso es lo que se dedican los profetas actuales, ¿verdad? A profetizarle cuando muere, si lo va a atropellar una micro, que mejor no salga de la casa. No, el ministerio profético del Antiguo Testamento fue revelar la verdad de Dios, y en el Nuevo estas verdades
del bendito Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Sí, aquí Francisco me hacía una pregunta en el chat, dice pastor, pero los perros no eran los judaizantes. Sí, efectivamente, en el contexto cuando Pablo escribe, obviamente Pablo no podía decirle perros a los gentiles, ¿cierto? Porque de hecho él era el ministro, el apóstol a los gentiles. Pero comúnmente los judíos, por lo que nos dice la historia y la literatura antigua, los judíos trataban de perros a los gentiles. Ahora sabemos que no todos los judíos, habían judíos piadosos. No me imagino ni a Zacarías, ni a Elizabeth, ni a María, ni a José, ni a Simeón, ni a Ana, santos del Nuevo Testamento, tratar de esa manera a los gentiles. Pero era lo que acostumbraban algunos judíos. Y Pablo, cuando escribe a los filipenses, en este contexto, él los trata cruda y brutalmente, por lo que ya les comenté en nuestras pautas de ayuda. ¿Ya? Sigamos con nuestra ilustración. Ya falta poquito. Sin embargo, número 4, estamos ahí en el número 4, dando algunos detalles de los profetas. Sin embargo, la conducta de un profeta, estamos hablando del Nuevo Testamento, porque eso es lo que nos interesa, ¿verdad?, para nuestra época, si estos profetas que tenemos hoy día son falsos o genuinos. Sin embargo, dice punto número 4, la conducta de un profeta en la asamblea pública de la iglesia local estaba regulada. Aunque existieron profetas en el Nuevo Testamento, y yo hablo del Nuevo Testamento en los tiempos que Pablo estaba fundando iglesias, que Pedro predicaba, hasta que se cierra el Nuevo Testamento con Apocalipsis. Y esas restricciones usted las puede encontrar en primera carta a los Corintios 14, 29 al 31, donde Pablo en Corintios 14 también restringe, se recuerda, el uso del don de lenguas. Ya se restringe el ministerio de las mujeres en las asambleas, en la iglesia, y también Pablo pone restricciones a los profetas que se levantaban en las iglesias y debían hacerlo por orden. Ya había un sinnúmero de pautas y de orden. De ahí sale nuestro famoso versículo que dice, pero hágase todo como... ¿Cómo debe hacerse todo en la iglesia de Dios? Decentemente y con Orden. Con orden, decentemente y con orden. Así que si usted quiere indagar más de esas restricciones u orden, lo puede encontrar en Corintios 14, aunque eso nos va a llevar a otras preguntas, pero que no vamos a contestar ahora. ¿Ya? Número 5, la transición de la ley hacia la gracia y de la enseñanza del reino a las verdades de la iglesia exigía una nueva y directa revelación de Dios. Los profetas fueron levantados especialmente para este propósito. El año pasado, ¿se recuerdan alumnos de este curso? Vimos cómo el libro de los Hechos era un libro de transición. ¿Lo recuerdan? Porque el mundo cristiano estaba sufriendo una transición entre salir de la ley del Antiguo Testamento, salir del sacerdocio, del templo de Jerusalén y entrar a una nueva esfera cristiana sin templo principal, sin sacrificios de animales, sin la ley, la ley, ¿verdad? No los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos del Antiguo Pacto, salir del concepto sacerdotal como líderes y entrar al liderazgo de los ancianos en el Nuevo Testamento, etc. Toda esa transición de la ley a la gracia, del reino de Israel, de Judá, a las verdades de la iglesia, exigía una nueva revelación, ¿cierto? Y los profetas fueron levantados especialmente para este propósito. Y esto se los quiero explicar.
porque nosotros estamos viviendo 2000 años después que esto pasó y llevamos 2000 años que tenemos la Biblia escrita. Así que cualquier duda que tenemos sobre nuestro actuar como iglesia cristiana, ¿a dónde vamos? Al Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces nosotros vamos, tomamos hechos y decimos, ah, mire, esto podemos hacer como iglesia, esto no, vamos a Romanos, etc. Pero piense usted, Cristo muere y resucita aproximadamente en el año 33, ¿ya? Después de Cristo. Y estamos estudiando ese primer día de la resurrección. La iglesia nace, porque nuestra postura como iglesia es que la iglesia cristiana nace en el día de Pentecostés, con la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2. Año 35 ya, para redondear. Año 35 comienza la iglesia. ¿Y cuándo se termina el Nuevo Testamento? Año 90. Lo que dicen muchos eruditos, tenemos casi 60 años donde hay iglesias que están naciendo, están formándose, se están fundando iglesias. ¿Y qué utilizan las iglesias para dirigirse? ¿Qué utilizan las iglesias para saber cómo elegir un pastor, cómo elegir un diácono? ¿Cómo lo hacen las nuevas iglesias para saber el ministerio de las mujeres? ¿Pueden ser las mujeres pastoras? ¿Pueden predicar delante de los hombres en un púlpito? Bueno, eso usted y yo lo sabemos porque tenemos el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo lo hicieron aquellas iglesias que todavía no tenían ni siquiera las cartas de Pablo? Ya, porque entre que Pablo conoció al Señor, se encontró con él y empezó a escribir sus primeras cartas, no sé, habrán sido un par de décadas, y entre que esas cartas de Pablo se volvieron universales, es decir, que llegaron a todas las iglesias de Europa, de Asia, pasaron muchos años. Y aquí entonces es donde surge la revelación profética. Entonces, imagine, se funda una iglesia, ¿ya? Vienen hermanos, estos hermanos que arrancaron de la persecución después de Pablo, Hechos capítulo 8, se recuerda, hermanos estaban en Jerusalén y arrancaron, se fueron a Samaria y se fueron a varios otros lugares. Y estos hermanos anónimos formaron iglesia en sus casas y después se fue agrandando esta iglesia. Usted no crea que Pedro ni Pablo fueron los únicos fundadores de iglesia. Entonces estos hermanos, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, ya, formemos una iglesia, ¿ya? Vamos a fundar una iglesia aquí en Samaria, o vamos a fundar una iglesia en Roma, ¿ya? Porque se sabe que ni Pedro ni Pablo fundaron la iglesia en Roma. Ya. ¿Y quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va a pastorear? Yo creo que ni siquiera conocían el verbo pastorear, ¿ya? Ya, ¿quiénes van a ser nuestros ancianos? Porque recuerde que el título que se utiliza mayoritariamente para los que guían la iglesia son ancianos, ¿ya? El concepto pastor aparece un par de veces nomás en el Nuevo Testamento. Ya, ¿quiénes van a ser los ancianos de la iglesia en Roma? ¿Los que tienen más plata? ¿Los que tienen la familia más numerosa en la iglesia? El que prestó la casa. Bueno, y Pablo no era omnipresente, por lo tanto Pablo no podía estar en todas partes y decirle a los hermanos, no, hermano, estos son los requisitos para que ustedes elijan un anciano. Porque Pablo recién le comunica los requisitos de anciano a Timoteo y a Tito, que son igual epístolas bien tardías. Ahí, hermanos, es cuando Dios le comunicaba a esas iglesias en específico esta revelación especial. Hermanos, se levantaba un profeta en la congregación y le decía, hermanos, esto es lo que Dios pretende para nosotros como iglesia. Los requisitos deben ser tales, no que tenga más plata ni que tenga más poder, sino que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, que no sea pendenciero, que sea honesto, etc. Y ahí entonces los hermanos recibían esta revelación de Dios por medio del profeta.
y el profeta les instruía con un montón con muchas otras verdades. ¿Entienda ahora cuál era el ministerio profético del Nuevo Testamento? Ya. Porque para nosotros es fácil, ¿verdad?, ver esto desde esta perspectiva, de este libro sellado y cerrado que tenemos. Así que en esta transición entre el antiguo pacto y el nuevo, en que todavía no tienen la escritura, los hermanos necesitaban dirección divina por medio de los apóstoles, pero ellos no podían estar en todos lugares. ¿Ya? ¿Se imagina Pablo con el listado de WhatsApp como yo? ¿Ya? Y manda un mensaje y le llegaba a 100 hermanos. Hubiese sido fácil así, pero Pablo no tenía ni Facebook ni WhatsApp, y entonces él podía mandar una carta nomás, que se demoraba semanas en llegar a un lugar, y después eso, imagínate hacer copias de esa carta y distribuirla en toda la iglesia, ¿no? Era una locura. ¿Ya? Sigamos. Sigamos. Número 6. Se reconoce que también los apóstoles tenían capacidades, poseían capacidades proféticas. Obviamente Pablo nos dice que él por revelación tuvo cierta enseñanza, así que Pablo, Pedro y otros apóstoles tenían esta capacidad profética porque Dios los utilizó a ellos para revelar su mensaje especial y a la vez comunicarlo a las iglesias. Así que no siempre veamos la labor profética como anuncio escatológico, porque uno tiene esa idea, el profeta es el que anuncia lo por venir, ¿cierto? Pensando en Apocalipsis. No, alguna vez leí una estadística, yo no la recuerdo ahora con números exactos, la debo tener alguna parte, pero hay gente que se ha dado el trabajo de contar todo lo que dijeron los profetas y clasificarlo, clasificar lo que dijeron los profetas como algo futuro, escatológico, algo por cumplirse, y cuántas veces los profetas hablaron la revelación presente de Dios para el pueblo. Y la mayoría de lo que ellos hablaron era lo presente para el pueblo, es decir, cuando vemos al profeta Elías, cuando vemos al profeta Isaías, Zacarías, hablarle a los reyes de su tiempo, ellos no le hablaron tanto de lo futuro, sino que los profetas fueron utilizados para exhortar al pueblo en el tiempo presente, como por ejemplo, arrepiéntete, le decían a los reyes, vuélvete a Dios, o como en este caso Zacarías y Ageo, que le hablaron a Zorobabel, se recuerda al profeta Josué, y le dijeron en su tiempo, esto es lo que tú tienes que hacer, levántate y edifica el templo o edifica. Así que la labor profética no necesariamente es anunciar lo futuro, sino principalmente anunciar el plan de Dios o el mensaje de Dios para su pueblo. Y número 7, los profetas jugaban un papel decisivo en el establecimiento de las iglesias locales, sobre todo a la hora de ministrar nuevas revelaciones, nuevo conocimiento o información divina, y de revelar, declarar e informar doctrinas y enseñanzas. Que es lo que yo les expliqué con un ejemplo, con una ilustración de cómo podía haber sido la labor profética. Última lámina. La iglesia, nos dice el apóstol Pablo, está edificada, o está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y esto se refiere más que nada a la contribución de la doctrina, pues en el Antiguo Testamento no existía la doctrina de la iglesia. Toda esta enseñanza era como un velo, ya, aunque estuvo presente en algunas instancias, pero fue revelado principalmente por los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento. Aquí, hermanos y hermanas, tenemos uno de los textos quizás más fuertes, de la evidencia más fuerte de que el ministerio profético fue cerrado con el canon del Nuevo Testamento. ¿Ya? Dice,
Efesios 2, 19 al 22, y lo tengo marcado con amarillo, lo clave. Dice Pablo, así que ustedes, gentiles de Éfeso, creyentes, ustedes ya no son extranjeros, ni tampoco advenedizos, ¿verdad? Sino, ¿qué es lo que son ustedes? Son conciudadanos de los santos, no de los santos católicos, sino de los hombres y mujeres que fueron apartados para Dios por su Espíritu Santo. Y aquí todos somos santos, en el sentido bíblico, si hemos creído. Así que ustedes son conciudadanos de los santos y son miembros de la familia de Dios. Y ustedes, hermanos gentiles creyentes, ciudadanos de los santos, ustedes, miembros de la familia de Dios, han sido edificados sobre el fundamento, y todos sabemos lo que es el fundamento, ¿no? Donde se levanta una casa, un edificio. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, como cuando cantamos Jonás, así hacemos la casita, ¿verdad? Aquí tenemos el edificio, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay mucha información para descartar que hoy día tengamos apóstoles y profetas. ¿Ya? Eso, hermanos, para la iglesia de Cristo verdadera ya no hay ni apóstoles ni profetas, y hay mucha información. Si usted quiere tener más contexto de esto, hay un libro del pastor John MacArthur que se llama... se me olvidó. ¿Fuego extraño? Gracias, Moisés. Fuego extraño. Creo que es el título. Es un libro así más o menos, yo creo que de este ancho, aquí de la Biblia, un poco más grande, donde él explica históricamente, teológicamente y bíblicamente por qué no hay apóstoles ni profetas. Pero este es uno de los versículos claves. ¿Cuántas veces usted echa un fundamento? Sí, todos sabemos y entendemos que el fundamento se echa una sola vez, ¿verdad? Y una vez que está el fundamento, uno construye, uno levanta, qué sé yo, los pilares, las columnas, las paredes, forra, techo, y los maestros ahí sabrán su orden. Pero el fundamento se echa solamente una vez, y dice Pablo claramente, siendo edificado, porque se está construyendo la iglesia, pero hay una piedra angular que es Jesucristo mismo. Sobre esta piedra viene el fundamento, que es apóstoles y profetas, no ellos. Las personas no son el fundamento, es la enseñanza apostólica y profética del Nuevo Testamento, donde se va edificando el edificio. Por lo tanto, si llevamos 2000 años de edificio, ¿necesitamos profetas y apóstoles que nos vuelvan a poner el fundamento? No, una cosa de lógica, ¿ya? Por eso el Espíritu Santo inspiró a Pablo para ocupar esta figura. Esto más otros argumentos bíblicos, tenemos un caso ganador y triunfador para descartar que tengamos apóstoles y profetas. Ahora la iglesia tiene una piedra angular que es Cristo. Tiene un fundamento que es la enseñanza apostólica y profética del Nuevo Testamento, y ahora la iglesia, ¿qué es lo que hace? Simplemente poner piedras, ¿ya? Piedras, paredes, ahí. Y usted y yo somos los ladrillos de este templo, ¿cierto? Según lo que dice Pablo más adelante. Así que nosotros somos estas piedras vivas, como dice Pedro, siendo edificados sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. ¿Ya? Bien. Como les digo, la clase no trata sobre los profetas, ¿ya? En todo el sentido, pero les quería dar estos pequeños antecedentes para tener una visión más completa. Eso usted lo puede encontrar en el libro Teología Sistemática de Roland McHugh, ¿ya? Que ahí tenemos toda esta información de los profetas de Roland McHugh.